Hola chicas y chicos, me presento, soy el profesor Adrián Albenque. El motivo de estos videos nuevos que voy a empezar a presentar es explicar un poco mejor los temas que venimos trabajando en geografía. Saben ustedes que este contexto de pandemia mundial sumado a la cuarentena obligatoria nos ha llevado a establecer nuevas relaciones entre los alumnos y los profesores, entre los alumnos y la escuela. Y en ese contexto, tanto docentes como alumnos estamos atravesando una etapa de aprendizaje, no solo por los contenidos que trabajamos, sino también por lo que es la conectividad, la manera de poder encontrarnos entre ustedes y nosotros para que el aprendizaje sea más significativo. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar. Este video está dirigido para los alumnos de cuarto año de la materia de geografía, en donde nosotros comenzamos hablando este año de las características de un mundo global, eh, haciendo hincapié en la globalización y todos los conceptos que se relacionan con globalización, características de los países, la clasificación de esos países, qué tipo de relaciones existen dentro de la globalización. Y la idea es explicar un poquito. Bueno, comenzamos. Nosotros ponemos el punto de partida en el año 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Según los distintos trabajadores de las disciplinas científicas, geográficas e históricas, es ahí donde arranca un enfrentamiento político nuevo denominado Guerra Fría. La Guerra Fría enfrentaba a dos grandes polos, ¿no? Por eso hablamos de un conflicto bipolar, porque eran dos polos, eh, con dos sistemas opuestos, con dos sistemas totalmente distintos. Por un lado teníamos Estados Unidos, perdón, con un sistema capitalista, con un tipo de idea que era el sistema capitalista, que es el sistema que predomina hoy el mundo, que tenía países aliados como los países de Europa Occidental y la República Federal de Alemania, por ejemplo. Y en el otro polo tenemos a la Unión Soviética con política socialista bajo un sistema comunista. Presentaba otro tipo de idea, ya sea política, económica, social, y era un enfrentamiento entre dos grandes modos de vivir, modos de administrar, que se denominó Guerra Fría porque nunca estos dos polos se enfrentaron directamente en una batalla, sino que quizás participaron en distintas guerras a lo largo de la historia, como la guerra de Vietnam o la guerra de Corea, por ejemplo. Bien, ¿por qué hablamos de este momento? Porque este fue el punto de partida para llegar a otro momento clave donde se profundiza la globalización, que ahora vamos a llegar a ese punto. Bien, le decía, la Unión Soviética, que tenía países aliados en la región de Europa Oriental. Y bueno, este enfrentamiento, que hubo una guerra de espionaje, de competencia aeroespacial, finalmente duró hasta el año 1991, fines de los 80, principios de los 90, cuando ya la Unión Soviética, con distintas reformas, como la perestroika, por ejemplo, para tratar de mejorar la Unión Soviética, no dieron resultado y finalmente la Unión Soviética se disolvió, y es cuando ahí se dice que en esta Guerra Fría sale triunfando Estados Unidos y la Unión Soviética pierde. Hay cambios territoriales porque todo lo que englobaba territorialmente la Unión Soviética se fragmenta en otros tipos de países, como Yugoslavia, Checoslovaquia. La misma Unión Soviética se fragmenta y aparece en otros países. Eso por un lado. Y por otro lado, al triunfar Estados Unidos, se profundiza, el capitalismo, se extiende todo lo que es la democracia en todo el mundo y entra en un desarrollo acelerado el proceso de globalización. ¿Qué es la globalización? Es una nueva forma de producir, comerciar y establecer relaciones entre los distintos países del mundo. Esta idea de que vivimos en una aldea global, de que estamos todos conectados,
¿Y por qué hablamos de una aldea global? Porque básicamente, gracias a distintos componentes que ahora vamos a mencionar, que permitieron un avance significativo de la globalización, generó que estemos todos más interconectados y que tengan todos un mismo patrón, por así decirlo, y la globalización crece en esta forma de producir, crece en un montón de cosas que están basadas en ideas vinculadas a Estados Unidos, ¿no es cierto? Bien, entonces le decía globalización. ¿Cuándo surge? La discusión de distintos pensadores o de distintas disciplinas científicas es cuándo arranca la globalización. Algunos dicen que arrancó mucho antes de 1970, otros que arrancó en 1970. Nosotros vamos a poner como ejemplo el libro de texto que estamos trabajando, que se dice que la globalización comienza precisamente en 1970, 1973 para ser más preciso, cuando aparece una crisis de una materia prima fundamental, que era la crisis del petróleo. Los países exportadores de petróleo decidieron unilateralmente aumentar el precio del petróleo porque ellos consideraban que no estaba siendo valorado el petróleo, o sea, los países que tenían petróleo no ganaban suficiente dinero, ya que quienes hacían uso del petróleo, Estados Unidos, Europa, Japón, ganaban mucho dinero. Entonces los países exportadores de petróleo decidieron poner una traba, y es ahí donde genera crisis productiva y económica en los países que utilizaban el petróleo, como Estados Unidos, Europa, Japón. Y al mismo tiempo entra en crisis un modelo de producción, que es el Fordismo. El Fordismo es un tipo de modelo productivo donde un mismo producto se elabora todo en un mismo complejo industrial, por así decirlo. Supongamos un auto, todas las partes de un auto, todos los componentes se forman en una misma fábrica o en un mismo complejo industrial y sale ya finalizado. Donde Fordismo, el término proviene de Henry Ford, que fue el creador de la cadena de serie, esto de que un operario hace una tarea, otro operario hace otra tarea y de manera repetitiva, a lo que le da importancia a cada operario, porque cada operario sabe hacer una determinada tarea, y si ese operario, supongamos, no está o algo, podría generar una cierta complejidad al sistema productivo. Entonces, este Fordismo que entra en crisis, porque el petróleo pasa a ser muy caro y es la materia prima, no solo para generar energía, sino también para generar distintos productos derivados del petróleo, aparece paralelamente a la crisis del petróleo, aparecen las ideas del toyotismo, que apunta a las innovaciones tecnológicas, electrónicas, biotecnológicas, una nueva forma de producir y de fabricar en las industrias. El toyotismo, por ejemplo, a diferencia del Fordismo, dentro de un empleado de una industria, para que ustedes tengan una idea, todos los empleados hacen todas las tareas. Hay un distinto pensamiento de cómo se hace el proceso productivo. Entonces, de esa manera, si todos los empleados saben hacer todas las tareas, nadie es más importante que otro. Entonces, cualquiera puede ser reemplazable. Esa es una de las ideas básicas del toyotismo. Que detrás del toyotismo lo que viene consigo, o sea, una de las transformaciones más importantes de la globalización fue el rol del Estado, o sea, de los gobiernos en cada país. El rol del Estado. Pasamos de un Estado que era benefactor para la década del 30 que arrancó. Estado benefactor, ¿qué significaba? Que había mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, que al mismo tiempo iba a conformar la clase media, que iba a consumir, ¿no? O sea, si una clase media que está con poder adquisitivo puede comprar distintos servicios, puede adquirir distintos servicios y comprar distintos productos y generar ganancias. Un Estado que intervenía en la economía, o sea, que tomaba distintas políticas para que la economía no tenga vaivenes y que haya un consumo en la clase media y esté ordenada y darle bienestar a la sociedad. Se pasó de ese Estado, después de esta famosa crisis del petróleo, a un Estado neoliberal. El Estado neoliberal que tiene como uno de sus principios fundamentales que el Estado no debe intervenir en la economía, sino que la economía se tiene que autorregular a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, los gobiernos no tienen que impulsar medidas para controlar la economía, sino que, por ejemplo, los productos que se venden quedan librados a los dueños de las fábricas, a los precios, por ejemplo. Vamos a poner el precio de un producto determinado, quizás en el Estado benefactor se le imponen ciertas medidas para que el precio no sea tan elevado, para que tenga mayor acceso al resto de la población. En cambio, en el Estado neoliberal,
el gobierno, el Estado, no interviene en la economía y los precios de los productos lo manejan el mercado, es decir, los mismos fabricantes. Y el mercado se autorregula. Esa es la idea del neoliberalismo. Entonces, lo que busca el neoliberalismo es buscar brindar las condiciones necesarias para la instalación de empresas multinacionales a lo largo de todo el mundo. Es decir, cuando aparece el neoliberalismo o se profundiza el neoliberalismo de la mano del proceso de globalización, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio aplican recetas al mundo para que sepan cómo deben manejarse y de esa manera conseguir mejores condiciones para todos. Y es ahí donde surgen también que las empresas multinacionales aparecen en varias partes del mundo y ahora esa misma empresa, en vez de fabricar todo en un mismo lugar, diversifica la producción. Supongamos un automóvil, quizás una parte se hace en Brasil, otra parte se hace en Italia y se ensambla en Argentina. ¿Por qué es eso? Y quizás por el acceso a la materia prima de cada país, por el costo de producción, porque capaz es más barato ensamblarlo en Argentina que ensamblarlo en Italia, y así sucesivamente. Con la excusa de que las multinacionales, al estar en varias partes del mundo, generan lo que se llaman inversiones extranjeras directas, es decir, cuando una empresa decide invertir en otro país y generar en ese caso empleo. Supongamos, si una empresa viene y se instala en la Argentina, las famosas inversiones que años atrás hablaban, generaría empleo para la población de Argentina. Entonces, con esa excusa, el Fondo Monetario y la Organización Mundial de Comercio recomendaban que las empresas multinacionales se diversifiquen. Y como hemos podido ver, las empresas multinacionales son quienes generan grandes ganancias en el planeta, ¿no es cierto? Tenemos empresas multinacionales que quizás generan el equivalente de las ganancias de los países, por ejemplo, de África. Supongamos, si agarramos las 100 economías más importantes del mundo, como ustedes vieron en el libro de texto, de las 100 economías, 51 economías pertenecen a empresas multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay empresas que generan mayores ganancias y riquezas que el Producto Bruto Interno que cualquier país de Asia, de América, de América Latina, de América Central, de África. Entonces eso nos marca la importancia de las empresas en la economía mundial. La mayoría de estas empresas provienen de Estados Unidos, Japón, de Europa, de China, en menor orden de Brasil, de Sudáfrica, y se empiezan a instalar. Y ustedes tranquilamente pueden hacer ejercicio en sus casas si miran distintos productos electrónicos que tienen, la compu, el celular, una tele, el microondas. Si empiezan a mirar las marcas e investigan de qué origen son, los autos también, y van a ver que todas son productos que vienen de afuera, son productos extranjeros o de marcas extranjeras que pueden tener fábricas en Argentina, pero que son de origen extranjero. Bien, continuamos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la clasificación de los países dentro de estas características. Históricamente los países se clasificaron según distintos criterios. Durante la Guerra Fría, aquellos que estaban alineados con Estados Unidos eran considerados países del primer mundo y aquellos que estaban alineados al bloque socialista y a la Unión Soviética eran considerados del segundo mundo. Mientras que los países que estaban no alineados, como Argentina, eran considerados del tercer mundo. Eso por un lado. Después otro criterio que teníamos era según el desarrollo económico, según su capacidad industrial, según el rol del Estado, el rol dentro de la División Internacional del Trabajo. Esto de que cada país asume una posición frente a la producción de algo. O sea, hay países que, por ejemplo, Argentina históricamente exportó materias primas, vendió materias primas para que después esa materia prima se transforme en un producto industrializado. Históricamente Argentina cumplió ese papel, o venderle alimentos al mundo. También Argentina cumplió con ese papel, para que ustedes entiendan. Entonces, dentro de esa división internacional del trabajo, dentro de la capacidad productiva, aparecen por un lado los países desarrollados y los países subdesarrollados. Fácil. País desarrollado, mayor capacidad productiva, industrial. País subdesarrollado, menor capacidad productiva. Y es ahí donde aparece, en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, la famosa teoría de la dependencia, que explicaba que los países subdesarrollados, para poder
poder producir, necesitaban de las tecnologías de los países desarrollados. Y al mismo tiempo estos países subdesarrollados debían proveer las materias primas a los desarrollados. Para ponerlo en un ejemplo, vamos a suponer, Argentina les vendía la madera de los árboles de distintos bosques, ¿no? Supongamos, y esa madera iba a los países industrializados y los países industrializados la transformaban en, no sé, un mueble, por así dar un ejemplo. ¿Se entiende? Entonces ese era el rol dentro de los países, dentro de lo que es la División Internacional del Trabajo. ¿Y por qué teoría de la dependencia? Porque para que un país subdesarrollado pueda producir, además de la madera, el mueble, necesitaba que el país desarrollado invierta en su país. Por eso depende, por eso es teoría de la dependencia. Este depende de este para poder producir. Espero que haya sido claro. Sigamos. Lógicamente esta teoría, que solamente habla de dos grupos concentrados, está desactualizada. ¿Por qué? Porque a medida que fue avanzando el siglo XXI, surgieron críticas y cuestionamientos. No es fácil clasificar al mundo en dos grupos nada más. ¿Por qué? Porque lo que eran los países subdesarrollados, un grupo de esos países subdesarrollados, creció económicamente e industrialmente. Y es así como se propone que el crecimiento de esta periferia propongamos una nueva clasificación. Y ahí surgen lo que son los países centrales, que eran los antiguos desarrollados, los países semiperiféricos o emergentes, que son esta nueva clasificación, y por último la periferia, que seguían siendo los países subdesarrollados. Entonces ahora, en vez de hablar de dos grupos, hablamos de tres grupos. Desarrollados, semiperiferia o emergentes también, y periferia. Acá en el medio aparece, por ejemplo, Argentina, o los países miembros emergentes que forman parte del G20 junto a los países centrales, ¿no? Que son los países del G7 o del G8 en su momento, y el resto de los países que forman el G20. El G20, que es una organización que agrupa a los países emergentes y ya industrializados y establece un poco las reglas de comercialización entre ellos. Bien, dentro de esos países, continuamos, tuvimos un pequeño problema técnico. Decía, dentro de los países emergentes, dentro de la semiperiferia, hay un grupo de países que se destacó por sobre el resto por cómo desarrolló su economía, que son los famosos países BRICS. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Son los países que a futuro, estos países emergentes, van a poder, quizás, si continúan con su desarrollo, formar parte de los países que son de la famosa y denominada tríada, por así decirlo. ¿Se acuerdan que hemos hablado, o hemos trabajado, mejor dicho, lo que es la tríada, esto de tres grandes grupos con gran influencia económica y política y social, como son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón? Que al mismo tiempo estos tres centros tienen influencia sobre otros, porque Estados Unidos tiene influencia sobre América Latina, Europa influye sobre otras regiones como en África y Japón sobre todo en Asia. Hablábamos de que esta tríada tiene características similares, que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial quedaron como los tres polos más importantes económicos y sociales y políticos, pero que a partir de la década 90 Estados Unidos se despegó y dentro de lo que es la tríada de poder, Estados Unidos está por encima de Europa y de Japón. Actualmente esta tríada de poder representa el 66% del Producto Bruto Interno Mundial, o sea, de todo lo que se produce en el mundo, el 66% proviene de estos tres sectores. Y lógicamente Estados Unidos, cuando desarrolló una hegemonía sobre el resto, ahí fue cuando aprovechó e invirtió en materia militar, intervino en distintos conflictos a lo largo del mundo, incluso desobediendo órdenes de la ONU, como por ejemplo la invasión a Irak en 2003. Bien, siguiendo con la clasificación, antes había mencionado a los países BRICS, que son los grupos emergentes que más crecieron por su desarrollo económico, y eso permitió o permite a futuro que estos países BRICS, primero llamado BRIC hasta el 2001 y en 2011 se agregó Sudáfrica, por eso es BRICS,
Estos países a futuro se habla de que pueden llegar a ser parte de la triada, ya tendríamos que cambiarle el nombre porque si se agrega otro bloque más, por su capacidad económica, por su importancia dentro de lo que es el PBI mundial, porque tienen una gran cantidad de población, por su territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, espero que haya sido claro. La idea es tratar de subir estos videos para que ustedes puedan comprender un poco mejor todos los temas que venimos trabajando en el año. Y bueno, ante cualquier consulta nos seguimos manejando por el Classroom. Pueden sugerir ideas o plantear sus dudas. Estamos en un momento que es una incógnita, la verdad es esa, todos nos tenemos que adaptar. El ser humano es un hombre de costumbres, de a poquito nos vamos acostumbrando a esta cuarentena. Pero bueno, lamentablemente no nos queda otra. Y bueno, la idea de este video es también mandarles a ustedes un cálido saludo. Decirles que no aflojemos, que lo importante es quedarnos en nuestras casas, que es cuidarnos. Para que el día de mañana nos podamos reencontrar y en algunos casos, porque este video está dirigido a todos mis cursos de cuarto año, nos podamos conocer. Así que bueno, los saludo, espero que anden bien, un fuerte abrazo para todos.